Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales, al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, de runas, de Ogam, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchas cosas, entonces escríbanme a mi página y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de las citas. Gracias a todos por los likes, por compartir los videos, por las cosas tan lindas que me escriben, por sus sugerencias, ténganme paciencia. No se desesperen, poco a poco voy contestando cada uno de los mensajes. Y ya saben que subo videos martes, jueves y domingo. Y hoy vamos a platicar de cómo viene la energía de Mercurio retrógrado, que he recibido muchísimos mensajes que están todos súper preocupados por cómo viene esta energía. Es una energía muy fuerte porque la tenemos en el mes 5. Y el mes 5 o el número 5, pues es un mes de caos, de destrucción, de apegos. Es como vamos a entrar al número 6, que el 6 es cierre de ciclo. Entonces el 5 como que nos va preparando como toda esa energía para poder llegar al número 6. Entonces es una energía sumamente fuerte, pero también es una energía como de mucho conflicto. Aparte lo vamos a tener en martes con la energía de Marte, que es una energía súper fuerte para vencer obstáculos, para vencer enemigos ocultos, para destruir todo lo que esté ahí estancado, pero también es una energía como de estar peleando, estar discutiendo, si no lo tenemos ahora sí que en una forma equilibrada. Y tenemos también el número 10, porque va a caer en el 10 de mayo. El número 10 es principio, fin, todo o nada. Y lo tenemos con la energía de las madres. Entonces es una energía súper femenina, es una energía muy sensible, muy emocional, que si eso lo sumamos con todo lo demás, vamos a estar en un periodo complicado energético y emocionalmente. Aparte tenemos el signo de Géminis. Con el signo de Géminis pues es una energía como súper complicada, en donde a lo mejor no llegamos a un acuerdo, en donde a lo mejor hay muchos chismes, enredos, y como es Mercurio, que Mercurio es el planeta de la comunicación, si lo tenemos retrógrado quiere decir que si yo les digo una cosa, ustedes entienden otra cosa, van al banco y a lo mejor les dan unas instrucciones, ustedes entienden otra cosa, le dicen al marido, a su mamá, a quien sea algo, y no entienden. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con comunicación es como si todo eso fuera como un teléfono descompuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la parte emocional, para no tener conflicto con nuestro marido, nuestro novio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, porque puede haber mucho conflicto y sobre todo vamos a estar muy susceptibles. No nada más el día 10, sino durante todo el tiempo que dure Mercurio retrógrado, que lo vamos a tener todavía hasta principios de junio. O sea, vamos a tener como ese cierre de ciclo con esa energía. Entonces hay que poner atención, hay que tratar de meditar, hay que tratar de hacer ejercicios de respiración, podemos inhalar, exhalar. Antes de expresar lo que queremos decir, a lo mejor hay que pensar y decir, ok, esto que voy a decirle a tal persona realmente me conviene en este momento, vale la pena que yo exprese mis sentimientos, o esto a lo mejor me va a traer un problema o me va a traer un malentendido, o es mejor que a lo mejor me espere un poquito y ahorita no lo diga, o es mejor ahorita que expreses esto que traigo guardado, pero de alguna forma donde a lo mejor no dañe a las demás personas. Porque muchas veces cuando Mercurio está retrógrado, podemos decir las cosas sin filtro y podemos de repente como lastimar a las personas que realmente amamos. Entonces, si tratamos de ser como más cautelosos, como de pensar, reflexionar, antes de decir algo, antes de tomar una decisión, eso va a estar mucho mejor. Y puede ser también con la energía de Mercurio retrógrado, que de repente haya como muchos retrasos en viajes o en cosas que a lo mejor digan, yo me pensaba ir a tal lugar y de repente como que digo, bueno, pues mejor lo voy a mover o lo voy a cambiar, porque es también esa parte del movimiento y todo lo que tenga que ver con inestabilidad, porque va a caer en el número 5, que es el mes de mayo. Entonces, traten de no caer en confrontaciones, traten de no pelear, de no engancharse, de estar haciendo cosas que sean importantes para ustedes. Chequen los videos que tengo sobre Mercurio retrógrado, tengo otros, y tengo un hechizo para Mercurio retrógrado, les voy a subir uno también para la próxima semana para que vean qué pueden hacer. Pero limpiar su aura les va a ayudar muchísimo, porque recuerden que siempre vamos a estar como en la frecuencia, más bien vamos a atraer personas dependiendo de la frecuencia que estemos. Y si nosotros estamos en el pleito, en el caos, en la discusión, en el chisme, en el enredo, va a ser todo lo que vamos a atraer. Y si de repente a lo mejor estamos en esa frecuencia, ¿qué va a pasar?
nada nos va a salir, nos van a retrasar pagos, cobros, todo en general, porque al final todo eso tiene que ver con comunicación. Las aplicaciones, las redes sociales, se van a caer las redes sociales, vamos a ver apagones, vamos a ver muchas cosas que van a pasar durante este tiempo. Entonces es importante, ahora sí que como siempre les digo, elevar la vibración y tratar de que cada uno estemos lo mejor posible y sobre todo de poder expresar realmente lo que deseamos sin herir a los demás. Y también nosotros es un muy buen momento para aprender a poner límites. Pero recuerden que vamos a estar muy sensibles porque es una energía femenina, una energía materna, es una energía en donde es también como de la parte de la creación. Pensando, por ejemplo, pues que estamos en el vientre de la mamá y de ahí vamos a nacer. Entonces, todo lo que tenga que ver también con proyectos, con cosas que se puedan dar, se pueden retrasar. Y también las personas que están embarazadas pueden tener a lo mejor ciertos problemillas, ¿no? Sin que sea de gravedad, espero que no, para esos embarazos o durante ese periodo o para tener el bebé o que a lo mejor los bebés no lleguen a término. Entonces, y que a lo mejor tenga que ser como cesárea o tenga que ser una inducción. Entonces, todo lo que tenga que ver con maternidad, que tenga que ver con fertilidad, con comunicación, con viajes, todo eso va a estar ahora sí que muy inestable. Entonces, hay que tratar de entender esa energía para sacarle el mejor provecho y no tener conflictos con nada ni con nadie. Bueno, cuéntenme cómo les va cada vez que tenemos a Mercurio retrógrado. Ya saben que les mando un beso con mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.